El tema de hoy, la artritis reumatoide, es una enfermedad, como les decía, la más prevalente que tenemos en nuestro medio. Me refiero a las enfermedades difusas del tejido conectivo, ¿no? O sea, las autoinmunes. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, conocer qué es la artritis reumatoide, el concepto, el impacto de la artritis reumatoide que tiene en nuestra población, saber sobre la etiopatogenia de la enfermedad, conocer el cuadro clínico, identificación de los pacientes a través de los criterios de clasificación, plantear diagnósticos diferenciales y conocer el tratamiento de la enfermedad. De repente los diagnósticos diferenciales pues ya los hemos visto en la primera clase, ¿no? En donde hablamos de poliartritis crónica. Ahora solo va a ser teórica, o sea, verbal, ¿ya? Entonces, encontré esta imagen, así que tienes artritis, ¿no? Imagínense ustedes obviamente pues están escribiendo, se levantan temprano, se lavan, se cambian, comienzan sus labores. Imagínense un paciente con artritis reumatoide, al cual le duelen sus articulaciones, amanece con rigidez matutina, de repente no puede lavarse, no puede cepillarse. Ese es el impacto que tienen. Tal vez pueda faltar al trabajo, y si va al trabajo, de repente no lo desempeña de la manera adecuada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que combatir, ¿ya? Y que el paciente llegue pues a la discapacidad. Gracias a Dios, con los tratamientos modernos, pues, y con las intervenciones tempranas, pues se ha limitado eso, pero de todas maneras tenemos que seguir batallando. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, crónica, sistémica, multifactorial, ¿ya? Cuya principal característica es llevar al paciente a la discapacidad. Esta discapacidad puede ser temporal. A ver, hoy día me duele mi rodilla y no puedo caminar, pero mañana calma el dolor, baja la inflamación y ya puedo caminar. Entonces, una discapacidad temporal. O también esa discapacidad puede ser definitiva y progresiva inclusive. Por lo tanto, la artritis reumatoide pues nos da mucha morbimortalidad, especialmente morbilidad. Ya, tanto para que va a alterar la calidad de vida para el paciente, va a alterar el entorno familiar, va a alterar inclusive la sociedad, ¿no es cierto? Yo les decía, a ver, yo amanezco hinchado, todo, voy al trabajo y obviamente pues si trabajo, como yo alguna vez tuve una paciente en RENIEG, pues esa paciente pobrecita, ¿no? Si podrá atender al público con la velocidad que el público quiere, o de repente está pues un poco malhumorada por los dolores y la gente no le entiende. A veces nosotros solo juzgamos lo que vemos, más no el fondo de lo que pasa. ¿Ya? Y esta artritis reumatoide puede tener también manifestaciones extraarticulares. Entonces, las manifestaciones extraarticulares, compromiso renal, compromiso vascular, compromiso de serosas, de ojos. Ya, las manifestaciones extraarticulares más frecuentes son los nódulos reumatoides. Y los nódulos reumatoides, como lo vamos a ver, pues se presentan en diferentes lugares, ¿no? Hasta en órganos internos nobles. ¿Ya? Se presentan hasta en un 30% de todos los pacientes en algún momento de la evolución. Ya, sin embargo, de manera temprana, en la artritis temprana, o sea, cuando tenemos menos de un año de evolución, pues en el 7% de los pacientes se ve esta complicación extraarticular. Afecta más a hombres que a mujeres, eso ya ustedes lo... Perdón, afecta más afecta más a mujeres que a hombres. Acá dice afecta a hombres y mujeres, ¿ya? O sea, es en general, pero la afección más en mujeres premenopáusicas o perimenopáusicas, dicen entre los 40 a 50 años. Ya es de origen multifactorial, ya lo dijimos. Ya, y es importante, ¿por qué? Porque
como es la enfermedad más frecuente, pues también ha sido sujeta de muchos estudios, y hay nuevos conocimientos en base a la fisiopatología de la enfermedad, al diagnóstico. Están evolucionando los criterios de clasificación para que nosotros podamos hacer diagnósticos más tempranos. Ya, y también el tratamiento, ¿no? La terapia biológica, pues, es una terapia importante en pacientes que no responden a los DMARD convencionales, a las drogas modificadoras de enfermedad convencionales. Entonces, esto ha llevado a que el pronóstico para muchos de nuestros pacientes que tienen artritis reumatoide, pues, sea favorable, ¿ya? Por lo tanto, hoy es una patología menos grave de la que era en la década del 50, 60, por ejemplo. ¿Y por qué es menos grave? Primero, porque las remisiones clínicas son más frecuentes. Actualmente nosotros ya tenemos pacientes que están en remisión, ¿ya? Obviamente todo eso lo lleva a que tenga menor discapacidad, menor destrucción articular y por lo tanto menos cirugías ortopédicas, ya sea para corregir o paliativas, ¿no? A ver, me duele mucho el codo, pues, o la rodilla y bueno, me hacen una artrodesis, pues, para que me calmen el dolor y ya, ¿no? ¿Ya? Y todo esto ha llevado a que nuestros pacientes con artritis reumatoide tengan una mejor calidad de vida. Obviamente el entorno familiar se favorece, el entorno social se favorece. Desde el punto de vista epidemiológico, esta es una epidemiología mundial, ya sacada del libro de Kelly. Perdón, ahí esta es de la edición pasada, la he actualizado con la edición, con la séptima, a pesar de que es del 2006, la última es del 2010 por un caso, esa no la he conseguido, pero de todas maneras, es la enfermedad más común a nivel mundial. De todas las enfermedades autoinmunes, es la más común. ¿Ya? Y afecta, fíjense cómo a nivel mundial afecta al 1% de la población, de los cuales por 2 o 3 mujeres, un varón se afecta. ¿Ya? Por 2 o 3 mujeres, un varón se afecta. La edad de presentación entre los 40 y 50 años, ya lo habíamos dicho, y en varones a partir de los 70 años. O sea, nosotros presentamos la enfermedad cuando tenemos más edad. La causa hasta ahora es desconocida, ¿ya? Y lo que sí se evidencia es que hay un compromiso del sistema inmunológico, ¿ya? Pero ese compromiso del sistema inmunológico se produce en personas genéticamente predispuestas, ¿ya? Y cuando hablamos de genética, hablamos del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Y acá les presento un estudio que se hizo hace muchos años, en el 2001, cuando yo era residente todavía, el doctor Angulo, junto con el doctor Acevedo, Wargen en Estados Unidos, hizo un estudio sobre el antígeno de histocompatibilidad en mestizos peruanos. ¿Ya? Y ellos determinaron de que para nosotros lo frecuente era la presencia del DRB1 1402. ¿Ya? Entonces los factores genéticos son importantes y ahorita vamos a ver por qué. Pero también tenemos una epidemiología a nivel latinoamericano. En el 2003 se formó un grupo grande que se llama el grupo GLADAR, ya con los países que ustedes ven en la pantalla, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Salvador, Panamá, Ecuador, Uruguay, Venezuela, República Dominicana y Perú. Entonces nosotros también participamos de ese estudio. Participaron los hospitales grandes, ¿no? El Hospital Almenar, el Hospital Rebagliati, el Hospital Sabogal, también donde yo hice la especialidad, creo que colaboró con algunos pacientes, y los hospitales del MINSA, ¿no? Ya, ¿y qué se vio en este estudio? En este estudio, primero, determinaron la corte por distribución de género y grupos étnicos, y vieron que en nuestro medio, pues, están los caucásicos en América Latina, o en los latinoamericanos, mestizos y amerindios. Los amerindios son los autóctonos de nuestra sierra, vamos a llamarle. Mestizos, ustedes ya saben, ¿no? Que es el mestizaje de una raza con otra. Los afro-latinoamericanos son, pues, los morenos, ¿no? ¿Ya? Y caucásicos los blancos. Definieron, pues,
quiénes son caucásicos, quiénes son por los antecedentes familiares, ¿ya? Y fíjense cómo se vio que en nuestro medio la frecuencia de mujer en relación a varón era mayor, ¿ya? Inclusive fíjense cómo en los amerindios, o sea, en nuestra gente nativa de altura, de nuestra sierra, de nuestro Perú, pues la incidencia es 21-1, 21 mujeres por un varón. A diferencia de lo que dicen en la epidemiología mundial, ¿no? 2-3-1, pues para nosotros era mayor. Entonces ellos determinaron estas características de la artritis reumatoide en América Latina. Primero, mayor prevalencia en mujeres, ¿ya? Que en varones, la relación 6-1. Después nosotros tenemos pues un grupo multiétnico importante. Determinaron también que en nuestro medio el comienzo es más temprano para las mujeres, o sea, el comienzo de la enfermedad. Y dentro de grupos étnicos, los amerindios son los que, o sea, nuestros nativos son los que más frecuentemente comienzan a edad temprana la enfermedad. Obviamente, por nuestra situación, pues se encontraron alto nivel socioeconómico bajo, ¿ya? Y también el nivel educativo, ¿ya? Menos de 12 años de educación formal. ¿Por qué es importante? Porque al final el nivel socioeconómico y el nivel educativo pueden constituir una barrera en el tratamiento y en la evolución de la enfermedad. ¿Ya? Y esto asociado peor a una baja cobertura médica, ¿no? Hay muchos pacientes que no tienen para comprarse, no tienen accesos a los servicios de salud, tienen que viajar grandes distancias para ser evaluados por un especialista y eso les demanda un gasto y muchas veces no tienen ese gasto, por lo tanto, pues ellos no tienen ese acceso a especialistas. En cuanto a las radiografías, vieron que el 25% de los pacientes al inicio de la enfermedad, cuando el reumatólogo los veía por primera vez y les pedía su radiografía, pues el 25% ya tenía erosiones, ya sea en las manos o en los pies. Y ahí vieron que el nivel socioeconómico bajo, como les digo, pues se asocia más a actividad de enfermedad, ¿no? Lo mismo la cobertura médica, ¿no? Entonces, si yo no tengo un acceso a la salud, no tengo una cobertura médica, pues voy a estar activo, obviamente. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro país? En nuestro país se hizo en el 2012 un estudio COPCOR, ya, para ver la epidemiología. Esto fue en una comunidad, una localidad de Cieneguilla, donde entrevistaron más o menos a 3.000 pacientes de 11.000, ¿ya? Y hicieron una prevalencia de las enfermedades reumatológicas. Y fíjese cómo la artritis reumatoide ocupaba el 6º lugar en frecuencia, ¿ya? En primer lugar está pues la osteoartritis, después los reumatismos de partes blandas, el dolor lumbar bajo, los síndromes miofaciales, o sea, todos estos son reumatismos extraarticulares, la fibromialgia lo propio, localizados, generalizados, y fíjense cómo la artritis reumatoide en relación al resto de las enfermedades difusas del tejido conectivo es la más prevalente, ¿ya? Con una prevalencia de 0.5% en nuestra población. Ya cuando hacen ellos la prevalencia en relación al grupo etario, fíjense cómo la mayor prevalencia y relación entre mujeres y hombres, pues es cuando la mujer está en edad de premenopausia, perimenopausia, ¿ya? De todas maneras, la relación varón-mujer es 5.2 por 1 o 5.3 por 1, ya en relación a lo que se dice pues a nivel mundial de 2-3-1. Entonces, con todo esto podemos decir que se ha subestimado la morbimortalidad de la artritis reumatoide, ¿ya? Y por lo tanto, la artritis reumatoide es una condición que disminuye la supervivencia del paciente, le disminuye la expectativa de vida, ¿ya? Y esta disminución de la expectativa de vida, pues, puede ser entre 3 a 18 años. Significa que, a ver, si una paciente que tiene 50 años, hace artritis reumatoide, tenía que vivir hasta los 70, 80 años, pues,
a los 60 se va a morir, ya por diferentes motivos, ya. Y los motivos más importantes para, como causa de muerte en los pacientes que tienen artritis reumatoide es la enfermedad cardiovascular, ya. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando ustedes vean un paciente con artritis reumatoide, pues tenemos que hacer el riesgo cardiovascular, ¿no? Y ahora hay tablas para hacer eso. En relación a la etiopatogenia, pues, esta es una línea de tiempo de de la enfermedad. Fíjense cómo nosotros no iniciamos de frente con artritis reumatoide, ¿no? Sino que tenemos ciertas etapas. Una primera etapa es solamente ser susceptible para tener artritis reumatoide. ¿Y por qué? Porque tal vez tenemos factores de riesgo, ¿no? Podemos tener factores de riesgo genético, ¿ya? Factores de riesgo epigenéticos o modificaciones epigenéticas en nuestros genes, ¿ya? Y factores de riesgo no genéticos, como el fumar, por ejemplo, los problemas hormonales, la dieta, factores étnicos inclusive, y finalmente lo que está de moda, ¿no? La microbiota. Entonces, todos estos van a hacer que la persona pues sea susceptible a tener artritis reumatoide. Mientras tenga la susceptibilidad, pues no vamos a tener autoinmunidad y por lo tanto tampoco vamos a tener signos ni síntomas, ¿ya? Posteriormente, comienzan las modificaciones posttranscripcionales, por ejemplo, la citrulinización, ¿ya? La citrulinización es la conversión, pues, de una arginina en citrulina, ¿ya? Y obviamente, pues, la citrulina es neutro y por lo tanto tiende a ganar agua y al ganar agua, pues, modifica la proteína donde se encuentra la citrulina, ¿ya? Y se pierde la autotolerancia. Se pierde la tolerancia. Nosotros tenemos tolerancia. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, la tolerancia es bastante importante de conocerla. Nosotros tenemos tolerancia, ¿no? Tenemos un sistema inmunológico que, que tiene sus funciones, ¿ya? Y es tolerante a los diferentes cambios de nuestras células, de nuestros tejidos. En cambio, en la artritis reumatoide, pues se pierde esta tolerancia. Y no solo en la artritis reumatoide, sino en la mayoría de las enfermedades difusas de tejido conectivo o inclusive en las neoplasias, como ustedes van a ver cuando lleven esas materias. ¿Ya? Entonces, se inicia pues la autoinmunidad con todo esto, pero mientras pasa la autoinmunidad, pues nosotros tenemos periodos asintomáticos, ya donde recién comienzan a elevarse los niveles de citoquinas, de quimoquinas, ya de proteína C reactiva, ya, hasta que comenzamos a tener síntomas tempranos de enfermedad, que generalmente son leves, pues, ¿no? Me duele la rodilla, o de repente tengo una tenosinovitis, esas cosas. Posteriormente tenemos una artritis temprana, donde todavía de repente en esa etapa no podemos definir si es artritis reumatoide, porque de repente se hinchó una rodilla, y yo digo, pues una rodilla no sé si será todavía suficiente criterio para clasificarlo a este paciente como artritis reumatoide. Sin embargo, ya comienzan a formarse los autoanticuerpos, ¿ya? Y eso evoluciona hacia una artritis reumatoide, pues. Ya fíjense cómo abajo de la figura ustedes tienen pues una rodilla sana, normal. Posteriormente comienzan a ver un incremento de las células seguramente y la producción de citoquinas en la membrana sinovial. Esta se hace mayor, ya con infiltración de otro tipo de células inclusive, y finalmente pues la célula comienza a hacerse hiperplástica, a presentar neovascularización, a extenderse formando el panus, ¿ya? Entonces esa es la historia natural de la artritis reumatoide. Hablando de causas y de factores de predisposición a la artritis reumatoide, ya habíamos mencionado, nosotros tenemos
el concurso de diferentes factores, factores genéticos, factores ambientales o medioambientales, factores étnicos, geográficos y nutricionales. Todos estos factores van a interrelacionar para que se active una respuesta inmunitaria o se pierda esa tolerancia que estamos hablando. Entonces, estudios familiares han demostrado que dentro de la familia existe un alto grado de predisposición a la autoinmunidad. Y hablando de esto, me acuerdo yo de unas pacientes o de una paciente que tenía lupus, ¿ya? Pero la mamá tenía artritis reumatoide, una hermana tenía esclerodermia. ¿Ya? Y la tercera hermana, no, entonces de una familia, fíjense como tres tenían una enfermedad de difusión del tejido conectivo. La mamá yo la veía, bueno, a la muchacha yo la veía por lupus y a la mamá por artritis reumatoide que había hecho una vasculitis reumatoide. Entonces, hablando de factores genéticos, el principal factor genético, obviamente, pues es las alteraciones del complejo mayor de histocompatibilidad, del antígeno de histocompatibilidad DR4. Ya, fíjense cómo cada grupo poblacional, cada grupo étnico, y ahí hablamos de factores étnicos, pues tienen su propio DR o su propio antígeno HLA. Ya, por ejemplo, los españoles DR10, los chilenos DR9, nosotros, ¿cuál habíamos dicho? El DRB1 1402, ¿ya? Pero fíjense cómo dicen de que el DR4 es más agresivo. Ahora, los factores genéticos, vamos a suponer, a ver, yo tengo un factor genético, pues solo contribuyen al 50 o 60% de la enfermedad. ¿Qué implica esto? Si yo tengo dos gemelos, ya ambos tienen, por ejemplo, DR, vamos a suponer, son dos gemelos peruanos y tienen ambos este HLA, ¿ya? Este HLA tienen los dos, pues de repente uno va a ser artritis reumatoide y el otro no. ¿Por qué? Porque el otro 50% está dado por los otros factores de riesgo, ¿ya? Está dado por los otros factores de riesgo. ¿Y cuáles son los otros factores de riesgo? Los factores medioambientales. Por ejemplo, los hormonales, ¿no? Se ha visto que existe una relación de mayor prevalencia de la enfermedad en mujeres de edad fértil. Entonces eso nos llama a nosotros a decir, sí, pues hay un factor hormonal probablemente y por eso es que las mujeres tienen más artritis que los varones, ¿ya? ¿Y qué otra cosa es la que llama a sospechar o a pensar de que la parte hormonal es importante en la etiopatogenia de la enfermedad o uno de los factores que contribuyen a la etiopatogenia de la enfermedad? Que la enfermedad mejora durante el embarazo. Entonces, generalmente las pacientes están activas, se embarazan y disminuye la actividad de la enfermedad, o en algunos casos, pues, se enfría la enfermedad, ¿ya? Otro factor es el tabaco. El tabaco altera la citrulinación. Ya hemos dicho que la citrulinación de proteínas, pues, es un factor importante, y de ahí que se producen anticuerpos contra estas proteínas citrulinadas. ¿Ya? El sílice también, el sílice, de hecho existe una enfermedad, un síndrome, el síndrome de Kaplan o la enfermedad de Kaplan, que esto pues no sé si, yo la verdad ya no he visto, solo he visto fotos y he visto conocimiento, pero esto pasaba en los mineros de socavón. Entonces ellos al aspirar, ellos tenían una presentación diferente de artritis y obviamente pues silicosis o neumoconiosis. Las infecciones también, ¿ya? Las infecciones también son factores medioambientales que se han asociado al desarrollo de la enfermedad. Las infecciones probablemente puedan cumplir un rol en esta etiopatogenia. Se encuentran aún en estudio, ¿ya? Y se han asociado infecciones bacterianas o virales. Ustedes van a ver que muchos virus pues van a producir enfermedades similares a la artritis reumatoide. Eso vamos a ver cuando tengamos de repente la clase de infección, artritis asociadas a infecciones virales. La que más se ha asociado, la que se ha visto, la que se ha estudiado, es la presencia de una bacteria a nivel de la mucosa oral y es la Porphyromonas gingivalis. Entonces, estas Porphyromonas gingivalis pues se han asociado a la etiopatogenia de la artritis reumatoide. Y finalmente el microbioma, ¿no? Ustedes saben que el microbioma está de moda,
cada grupo étnico, cada lugar, pues las poblaciones tienen su propio microbioma y de repente las alteraciones de estos microbiomas nos pueden inducir a tener esta patología. Y como les decía, los factores socioeconómicos, ¿no? Después tenemos los factores epigenéticos, ¿ya? Ustedes saben que desde este término de epigenética ya tiene tiempo, ya tiene años, ¿ya? Desde la década del 50, en 1942, ya comenzaban a describir a los cambios epigenéticos. Desde que, ¿cómo se llama? Desde que Watson y Crick en 1962 más o menos tuvieron el premio Nobel de Medicina. ¿Y por qué ganaron el premio Nobel? Porque ellos fueron los que dijeron, ¿no? Ah, toda la información genética se encuentra en el ADN, ¿no? En el ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Y describieron pues el ácido desoxirribonucleico que tiene ahí uniones de bases como citosina adenina, guanina timidina, etcétera, ¿no? ¿Y qué van a hacer ellos? ¿O para qué son esos genes? ¿Por qué? Porque ellos van a inducir a través del RNA a la producción de proteínas, ¿ya? Entonces, la epigenética trató de explicar aquellos mecanismos de relación entre la parte genética y la parte medioambiental. Ya, ustedes habrán escuchado mucho que dicen, ¿no? Ah, o por qué el cigarro, por ejemplo, ¿no? Puede producir enfermedad, o por qué los alimentos, o en el lupus, por qué las drogas pueden producir enfermedad. Y es por esta relación, como les digo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Hay unas alteraciones a nivel del ADN en relación a su metilación que van a producir cambios a nivel de su estructura. ¿Ya? De repente a nivel del gen grande no, pero a nivel de la estructura íntima espacial van a producir modificaciones. También se van a modificar las histonas, ¿ya? Y van a haber cambios a nivel de la cromatina, y estos cambios están sujetos o están determinados por modificaciones bioquímicas de la metilación, de la acetilación, de la fosforilación. Al final, si hay esos cambios, como les decía, lo que se va a alterar es la producción, la transcripción de la síntesis de proteínas, y por lo tanto toda la programación, todo el programa de esa célula, la función de esa célula se va a ver afectada. Ya, estas alteraciones del epigenoma obviamente son el resultado de la evolución, ¿ya? Y al final van a producir mutaciones. Esos cambios son unas formas de mutaciones, ¿ya? Y que van a ser transmitidas en las generaciones futuras. O sea, ya yo tuve un cambio, por ejemplo, mi abuelito tomaba y fumaba, entonces él produjo cambios en sus células, en la epigenética, a nivel de su epigenoma, ¿ya? Esos pueden ir arrastrándose, y de repente pues mi tatarabuelo era el borracho y ahora yo pago los platos rotos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Y ya cuando yo reciba esas epimutaciones, pues yo voy a tener una alteración en mi funcionamiento celular, y por lo tanto voy a estar propenso a diferente tipo de enfermedades, ¿no? Eso se ha visto también, o se ha extendido muy bien en las enfermedades neoplásicas. ¿Ya? Por lo tanto, estos factores epigenéticos, nuevamente les repito, van a ser un puente entre los factores genéticos y los factores ambientales. Fíjense cómo este grupo de células son todas las células que intervienen en la etiopatogenia de la artritis reumatoide, ¿ya? Las células presentadoras de antígeno, las células dendríticas, las células T, y cada una de ellas va a producir citoquinas como el TNF, como la interleuquina 1, la interleuquina 15, 6, ¿ya? Obviamente, para la producción de la patogénesis, pues nosotros hemos tratado de bloquear algunas de estas citoquinas, como el TNF, van a ver que tenemos drogas anti-TNF, ¿ya? El tocilizumab, que bloquea interleuquina 6, interleuquina 1 anakinra, etcétera, ¿ya? Entonces, fíjense cómo
todos estos grupos de células son las que funcionan. ¿Ya? A la cabeza los linfocitos T, pues. ¿Por qué? Nosotros en el HLA, nosotros tenemos una secuencia y se ha visto que hay algo común en muchos pacientes con artritis reumatoide, una secuencia. Ahorita no me acuerdo la secuencia, pero esas son las bases púricas de adenina, guanosina, etcétera, ¿ya? Y son secuencias que se repiten casi en muchas personas que tienen artritis reumatoide, y ese segmento es lo que se ha venido a determinar. Ay, se me fue. Ahorita me acuerdo, ¿ya? Entonces, eso es lo que se ha venido a llamar en esa secuencia. Entonces, eso va a inducir la producción de, como vamos a ver aquí, de un reconocimiento antigénico. Entonces, lo primero que pasa es que nosotros vamos a tener un antígeno artritogénico. Ese antígeno artritogénico pues no ha sido identificado. Probablemente sea un antígeno endógeno, por ejemplo, o tal vez sea pues un antígeno viral o bacteriano tal vez. ¿Ya? Lo que les decía de esa secuencia del gen se llama epítope compartido, por un caso. Entonces hay un epítope, hay un segmento que es común casi a todos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Mis células presentadoras de antígeno van a reconocer al antígeno artritogénico y lo van a presentar al linfocito T. ¿Qué va a hacer el linfocito T? El linfocito T va a proliferar, se va a hacer autorreactivo y va a activar macrófagos y sinoviocitos para que estos produzcan citoquinas proinflamatorias. Pero esta producción y proliferación celular no solo va a alcanzar a los linfocitos T autorreactivos, sino también a los linfocitos B. Por lo tanto, los linfocitos T autorreactivos van a estimular al linfocito B. ¿Para qué? Para que produzcan o se produzca haya producción de anticuerpos. Ustedes saben que cuando el linfocito B comienza a producir anticuerpo, cambia de nombre y se llama célula plasmática. Pero además, el linfocito B activado va a regular la función de las células dendríticas, y como hemos visto, pues las células dendríticas van a comenzar a producir citoquinas. Al final, todo termina en la producción de citoquinas. Vamos a tener algunas células efectoras, por ejemplo, ¿no? Como los macrófagos, los neutrófilos, los condrocitos, también los osteoclastos, que son macrófagos, ¿ya? Al final va a haber una producción importante de todas estas citoquinas que les estoy mencionando. Entonces va a haber una modulación de la respuesta inmune en artritis reumatoide. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, una vez que estimulamos al linfocito, dependiendo del tipo de estímulo que tenga el linfocito B, pues se van a identificar dos tipos de respuesta. Ya, una respuesta que puede ser TH1, ustedes habrán visto eso en inmunología, ¿ya? Y esta respuesta TH1 es una respuesta celular retardada, ¿ya? Y también tenemos una respuesta TH2, entonces vamos a tener linfocitos TH1 y linfocitos TH2, ¿ya? Y el TH2 es una respuesta humoral, básicamente, ¿ya? Entonces, en la respuesta TH1, ¿para qué se activa? Para eliminar patógenos intracelulares, ¿ya? En cambio, la respuesta TH2 es para extracelulares. Pero además hay una tercera vía que se produce en algunas enfermedades. En caso de reumatología, por ejemplo, es importante la respuesta TH17, especialmente en las espondiloartropatías seronegativas, en artritis psoriásica. ¿Ya? Y entonces, resumiendo, esto es un resumen de lo que hemos hablado, pues yo voy a tener factores medioambientales, la periodontitis, o sea, la porfiromona gingivalis, la microbiota intestinal, el cigarrillo, ya que van a interactuar con los factores de modificación epigenética que también ya hemos hablado, y ante un paciente con susceptibilidad genética por la presencia de algunos antígenos de histocompatibilidad de ERE, por ejemplo, va a ver que va a haber una alteración en la regulación posttranscripcional, o sea, se van a comenzar a producir alteración en las proteínas, y esta alteración
de la regulación post-transcripcional va a comenzar a producir proteínas citrulinadas. ¿Ya? Todo esto nos va a llevar a la pérdida de la tolerancia. Hemos dicho que la pérdida de tolerancia es muy importante. ¿Ya? Va a haber una activación de las células dendríticas, compresión de antígeno a las células B, activación a las células T, activación a las células B. ¿Ya? Y esto va a llevar a la producción de artritis reumatoide. Como final vamos a tener una sinovitis, ¿ya? Vamos a tener una sinovitis, y esta sinovitis, si se perpetúa, pues nos va a llevar a un daño estructural. ¿Qué es lo que vamos a ver? A nivel de la sinomia, ya hemos hablado del panus. El panus es la hipertrofia de la capa íntima, ¿ya? Y que se produce por la neoangiogénesis, ¿ya? Por la acción de las células proinflamatorias. A nivel del cartílago también vamos a tener destrucción, y esta destrucción va a ser mediada por citoquinas. A nivel del hueso también vamos a tener activación del osteoclasto, ¿ya? Y activación, alteración del hueso por las citoquinas. Esto nos va a llevar a osteopenia o osteoporosis. Y en la cavidad sinovial vamos a tener una efusión exudativa con proteínas proinflamatorias que van a ir a dañar al cartílago articular, ¿ya? Algo importante que quiero darles a conocer es que nosotros no somos solo sistema inmunológico, no solo somos sistema endocrino, sino somos toda una interrelación. Ya somos una interrelación, y de ahí que también desde hace ya buenas décadas, pues apareció el término del sistema neuroinmunoendocrino, ¿ya? Y este sistema neuroinmunoendocrino, que es esa comunicación entre estos tres sistemas a través de hormonas, a través de neuropéptidos, citoquinas y otras moléculas, pues también se da en la artritis reumatoide, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta interrelación se puede dar pues a través de hormonas, como les decía, a través de vías nerviosas, neuropéptidos, ¿ya? Que van a tener una comunicación bidireccional, o sea, feedback, ¿no? En ambos sentidos, ¿ya? Y este diálogo del sistema neuroinmunendocrino generalmente aparece bajo situaciones de estrés. Ahora, ¿cuáles son esos ejes que se activan en la artritis reumatoide? Se activan el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es el más conocido, ¿no? Ya para la producción de cortisol, ya. Pero también se activa el eje hipotálamo hipófisis gonadal, también el hipotálamo hipófisis tiroides, el eje de la prolactina y el eje del sistema nervioso autónomo y de las catecolaminas. Entonces, estos tres ejes son los que se activan. Al final, ¿qué va a haber? Una ruptura del equilibrio homeostático, ¿ya? Y que va a llevar a una pérdida de la tolerancia inmunológica. ¿Por qué? Porque el sistema inmunoendocrino controla diferentes procesos fisiológicos. Estos procesos fisiológicos que son controlados por este sistema neuroinmunoendocrino son el crecimiento y la diferenciación celular, la respuesta inmune y el metabolismo y la conducta humana, ¿ya? Entonces, el sistema neuroinmunoendocrino es importante también en la génesis de la artritis reumatoide. Como hemos dicho que son estos ejes que los que se activan, pues participan el cortisol, la CRH, la ACTH, la prolactina, estrógenos, progesterona, andrógenos, la hormona de crecimiento, el factor parecido a la insulina tipo 1, la TSH, etcétera. Entonces, todas esas hormonas, ¿ya? Y también participan, pues, citoquinas liberadas por el sistema inmunoendocrino, ¿ya? Y estas citocinas liberadas por el sistema inmunoendocrino van a también afectar la liberación de algunas de estas hormonas. Entonces, durante el proceso inflamatorio se liberan algunas hormonas proinflamatorias. Por ejemplo, el TNF, la interleuquina 6, la interleuquina 1. ¿Ya? ¿Qué van a hacer estos? Van a activar el eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿ya? Cuando estas citocinas proinflamatorias llegan al hígado,
¿qué van a hacer? Van a inducir a la producción de reactantes de fase aguda. ¿Qué reactante de fase aguda se produce en el hígado? La proteína C reactiva, ¿ya? Pero estos también van a atravesar la barrera hematoencefálica, van a estimular el núcleo paraventricular y van a producir la liberación de CRH, arginina, vasopresina y ACTH, ¿ya? Para la producción de cortisol. Entonces, se puede decir también que la artritis reumatoide está mediada por un exceso de estas citoquinas proinflamatorias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, doctor, disculpe. Había mencionado que otras enfermedades autoinmunes también pueden ser como un factor epigenético para que te pueda dar artritis reumatoide. ¿En qué porcentaje, doctor, te puede producir en tu descendencia que puedan tener artritis reumatoide, doctor? ¿En qué porcentaje? Mira, primero, se piensa de que un 40-50% de la etiopatogenia se debe a múltiples factores, ¿ya? Múltiples factores. En relación a los factores epigenéticos en artritis reumatoide, por ahí alguna vez había leído de que el 8-10% podría ser la causa. Sin embargo, pues, como les digo, esos factores epigenéticos pueden ir, esos factores epigenéticos pueden venir arrastrándose de tiempo y ser difíciles de determinar. ¿Ya? Ser difícil, o sea, no es que yo voy a ir y voy a decir, sí, mira, yo tengo mis cambios en tal gen o en tal gen. ¿Ya? Como les digo, donde de repente más se sabe de factores epigenéticos es en neoplasias. ¿Por qué? Porque es ahí. Desde hace unos 2 o 3 años recién se está hablando de factores epigenéticos en reumatología. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Ya, sigamos, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues primero hablarles de patrones de evolución de la enfermedad. Entonces nosotros tenemos algunos patrones de la evolución clínica de la enfermedad. Esta imagen todavía es sacada de un libro de cuando yo era residente. Hasta ahora la conservo porque no he visto otra imagen todavía similar. Y creo que es importante porque todavía como que guarda relación con la actualidad. Entonces nosotros tenemos este tipo de evolución de la enfermedad, ¿ya? Un patrón progresivo, y estos de repente son los casos severos, ¿no? Son los casos severos en donde a pesar de tratamientos, todo el paciente evoluciona a la discapacidad, ¿ya? Por compromiso articular. Tenemos otra forma de presentarse, que es estas dos, ¿ya? Que son ¿cómo se llama? El patrón policíclico, ¿ya? Por suerte que se presenta como es policíclico, pues mejora, pasa un tiempo y otra vez empeora, ¿ya? Y finalmente el patrón monocíclico, ¿no? O sea, de esos pacientes que alguna vez hacen artritis reumatoide, uno los diagnostica, todo, pasa un tiempo y después están sanos, están tranquilos y hasta da miedo suspenderles el tratamiento porque tú no sabes si pueden ser un policíclico que va a recaer o no, ¿ya? Entonces, esos son los 3 patrones. Pero existen formas de inicio también de esta enfermedad, ¿ya? Y las formas de inicio se clasifican en 3, ¿no? De acuerdo a la velocidad de instalación, de acuerdo al número de articulaciones hinchadas y de acuerdo al tipo de las articulaciones. Entonces, de acuerdo a la velocidad de instalación, tenemos una forma lenta o insidiosa que se presenta en el 70% de los pacientes. O sea, no es, esos pacientes pues van debutando, ¿no? Les duele, después por ahí se les hincha un tobillo o la rodilla y todavía nosotros no llegamos porque nos falta criterios. Y en lapso de semanas o meses inclusive, recién manifiestan enfermedad, ¿ya? Y uno les puede hacer el diagnóstico. En un 15%,
el inicio y la forma de inicio es agudo. Entonces, en días nomás comienzan a haber alteraciones inflamatorias articulares, de pequeñas, grandes articulaciones. Estos pacientes que tienen inicio agudo, generalmente además de tener compromiso articular, pueden tener mialgias, fatiga, febrícula, pérdida de peso. Y finalmente el intermedio, ¿no? Que se da entre días o meses, ¿ya? Que es un intermedio entre estos dos, pues. De acuerdo al número de articulaciones, nosotros tenemos poliarticular, que es lo más frecuente, ¿no? El patrón poliarticular, justamente a la artritis reumatoide, en la definición, se dice de que es una enfermedad inflamatoria, sistémica, aditiva, crónica, y eso es el patrón reumatoide. Eso es el síndrome reumatoide. ¿Qué es el síndrome reumatoide? Es lo que define a la artritis, ¿no? Es una poliartritis, hablando de poliartritis, 5 o más articulaciones, es crónica, o sea, más de 6 semanas, es simétrica, es aditiva, o sea, hoy día tengo una rodilla, mañana la otra, se van sumando, ¿no? Se van sumando articulaciones hasta hacerme poliarticular, y es la más frecuente. También tenemos una presentación monoarticular, ¿ya? Y de repente estas son las que nos dan un poquito de dificultad diagnóstica. Ahí es donde se presentan el compromiso de las rodillas, de los codos, los tobillos, etc. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos que tener una gran sospecha diagnóstica, ¿ya? Y de repente un seguimiento bueno. Peor si es que le pedimos un factor reumatoide a una artritis de tobillo, por ejemplo, y que me salga positivo. Entonces ahí sí tenemos que hacerle un seguimiento y, y ante el primer indicio, pues comenzarle un tratamiento como que fuera una R. Y tenemos una forma de inicio extraarticular, ¿ya? Entonces, hay pacientes que no debutan con compromiso articular, sino con anemia, o de repente un síndrome del túnel carpiano, o de repente la presencia de nódulos reumatoides, ya, pleuropericarditis, que nos va a hacer pensar en lupus, pero también deberíamos pensar pues en artritis reumatoide, aquellos pacientes que tienen fiebre o febrículas, decaimiento, disminución de peso. Entonces en los síndromes febriles también uno podría pensar en artritis reumatoide. El tiempo es el que me ayuda en el diagnóstico. Y de acuerdo al tipo de articulaciones, pues ustedes ya saben, son pequeñas articulaciones, ¿ya? Y el compromiso de las pequeñas articulaciones, especialmente las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas y metatarsofalangicas, son las más frecuentes. Las grandes articulaciones, pues la rodilla, el tobillo, codo, ¿ya? No es frecuente que uno inicie con el compromiso de esas articulaciones, y en muchos de los casos hay un patrón mixto, se hinchan las manos, se hinchan las rodillas, los tobillos, ¿ya? Y eso nos da el patrón mixto. En cuanto a las manifestaciones generales, pues generalmente la exploración física, o sea, frecuencia cardíaca, presión, todas esas cosas, es normal, ya más que tenemos el compromiso articular. También puede haber pérdida de peso, especialmente aquellos que tienen el inicio agudo. ¿Ya? También podemos tener fiebre de baja intensidad. No nos olvidemos de que en esta enfermedad se comienzan a producir citoquinas, y muchas de estas citoquinas son pirógenos endógenos. El pulso puede estar acelerado, a veces hay pequeñas adenopatías blandas en la región epitoclear, axilar, cervical. ¿Por qué? Porque es a este nivel es donde se están produciendo estos linfocitos, y ustedes han visto que en esta enfermedad hay proliferación de linfocitos. Entonces, en los ganglios linfáticos es donde están proliferando estos linfocitos. Y, y la presencia de neuropatías no solo es para la artritis reumatoide, especialmente el lupus y otras enfermedades pueden también tener este tipo de adenopatías. El paciente generalmente evita hacer movimientos. ¿Por qué? Porque los movimientos son lo que les causa el dolor. Ya la movilidad es la que está afectada. La movilidad pasiva o pasivo-activa para el paciente. Pero además ese paciente puede tener fatiga, viene cansado, está febril o depresivo inclusive. Habíamos dicho que aparte del dolor, la discapacidad, pues la depresión es una parte importante también en estos pacientes. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a tener sus dolores articulares, lo primero que piensan es, tengo reumatismo y me voy a deformar. Entonces eso los lleva y eso empeora su situación.
En cuanto al compromiso articular, nosotros tenemos síntomas generales como las artromialgias y eso se produce generalmente en las etapas preclínicas, ¿ya? Sin embargo, ya en la etapa clínica podemos tener afectación poliarticular simétrica, que es lo que habíamos hablado, el síndrome reumatoide, es una poliartritis crónica simétrica aditiva, eso es un síndrome reumatoide. Tumefacción, ¿ya? Se hincha, pero a nivel de esta tumefacción no hay eritema, la articulación es la que está afectada y no se compromete la piel. El síntoma principal es el dolor al movimiento, por eso es que cuando hemos hecho en la primera clase diferenciar articular de extraarticular, el movimiento pasivo es el que generalmente está afectado, ¿ya? Y es el que nos va a definir. Predomina el compromiso de las articulaciones pequeñas de manos, pies, y en la mayoría de los pacientes suele haber rigidez matutina. Esa rigidez matutina generalmente es más de una hora. El paciente se levanta y está con sus manos entumecidas, que no puede lavarse, no puede tomar el desayuno, no puede comer, no puede vestirse, ¿ya? Y hay veces, pues, yo estoy en el consultorio 9, 10 de la mañana, 11, viene el paciente, a ver, cierra su mano y no puede. ¿Y a qué hora despertó? Por el dolor, despertó a las 6 de la mañana. Entonces, esa es la rigidez matutina. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas y metatarsofalángicas. Ya en fases avanzadas podemos tener las deformidades, ¿ya? Esas deformidades que pues ya no quisiéramos ver. Lastimosamente hasta ahora se ven, pero esperemos que los nuevos pacientes que comiencen a presentar la enfermedad pues no nos hagan este tipo de deformaciones. Yo quisiera que los pacientes se queden acá como están, con este tipo de manos, ¿no? Fíjense como acá, en este paciente, no se me hincha todo el dedo, sino solo la interfalángica, a nivel de interfalángica proximal. La interfalángica distal no se afecta. Acá también tengo la interfalángica proximal comprometida. ¿Ya? Esto es una oligoartritis. Sabe Dios si es que en la otra mano habrá igual para llamarle poli o monoartritis. Esta también parece que estuviera afectada, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es una oligoartritis. Y si es que yo sigo examinando, de repente voy a encontrar más articulaciones y la puedo llamar poliartritis. Así quisiéramos que nuestros pacientes evolucionen y aquí se queden, y de ahí no evolucionen a más. Lo propio en esta mano, ¿no? Fíjense cómo aquí hay aumento de este volumen. Esta forma de los dedos se llaman dedos en uso, ya dedos en uso. Ya no es del verbo usar, sino de uso, de un aparatito que antes era para que utilizaban para ensartar cosas. ¿Ya? Lo mismo acá, ¿no? Acá también tengo algunas articulaciones hinchadas. Ya hay compromiso. Bueno, todavía no veo acá metacarpofalángicas. Ya. Y esto es lo que no queremos ver ya. Esta es mano en ráfaga o desviación cubital. Aquí hay desviación cubital con tendencia a los dedos de botonero. Fíjense cómo estos dedos son de botonero. Aquí tenemos un dedo en Z. Un dedo en Z. Alteraciones a nivel de los pies. Fíjense cómo esta paciente está haciendo hallux valgus. Estos dedos son dedos en martillo. Fíjense cómo aquí yo tengo signos de que esta paciente pisa con todo las cabezas de los metatarsianos, lo propio acá. Y esto duele, pues. Esto duele. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los pacientes apoyan esto, no apoyan solamente esta cabeza con esta, ni el talón, sino apoyan todo y apoyan los dedos. Entonces estos pulpejos duelen. Acá se forman callos y duelen. ¿Ya? Acá también tenemos los famosos dedos en cuello de cisne. Eso ustedes lo pueden ver en el internet, ponen y ahí publican un montón. ¿Ya? Y aquí el compromiso de una rodilla. Esto ya no deseamos ver. Nosotros queremos que aquí quede la cosa. Otras articulaciones afectadas son la rodilla, con menos frecuencia, pero la rodilla, y cuando se afecta la rodilla es la más invalidante. Generalmente, pues, el compromiso de rodilla lo lleva al paciente. A ver, ya, de repente yo no puedo comer, no puedo vestirme, pero caminar es más valioso para muchas personas. Y en los pacientes que tienen compromiso articular por artritis suele formarse un quiste que se llama el quiste de Baker, es un quiste popliteo.
Ya, no es privativo de la artritis reumatoide, pero estos pacientes pueden tener este quiste de Baker. También se pueden comprometer las caderas, los tobillos, los codos, los hombros, la articulación temporomandibular, la cricoaritenoidea, que me va a llevar a disfonía, los huesecitos del oído, estos, o sea, las articulaciones entre los huesecitos del oído también, fíjense cómo puede verse afectado y no puede llevar a sordera. Y finalmente la columna. ¿Pero qué parte de la columna? La parte más frecuentemente afectada de la columna es la columna cervical. La columna dorsal y lumbar, la verdad yo nunca he visto afectación, o son raros, pues, ¿no? Por algún motivo no hay compromiso de la columna lumbar. Y cuando tenemos compromiso de la columna cervical, pues la articulación atlantoaxoide o atloaxoide es la más comprometida, y algunas veces esta articulación en la cronicidad puede luxarse, puede haber laceración o ruptura de los ligamentos atloaxoides, ¿ya? Y en algunos movimientos, pues, lo pueden llevar al paciente a la muerte, inclusive. Aquí vemos algunas radiografías, ¿ya? Fíjense cómo acá yo estoy viendo una erosión en una artritis temprana, ¿ya? Habíamos dicho que los que hacen más erosiones en la artritis temprana son los los latinoamericanos, o sea, en nuestro medio nosotros vemos más esto de inicio. Fíjense como todavía yo no tengo compromiso articular, esta articulación, el espacio articular está conservado, pero ya tengo una erosión. Acá tengo una desviación cubital, fíjense como acá ya hay disminución del espacio articular, lo propio acá, aquí también, y acá vemos una fractura, ¿no? Este paciente se fracturó. Entonces es un paciente con artritis reumatoide que además ha cruzado con una fractura, ¿ya? Y acá también vemos indicios de erosiones. Lo propio acá, ¿no? Fíjense cómo esta forma del dedo es el dedo en botonero o butonier, o en ojal también se llama, ¿ya? Y acá, en esta radiografía, vemos la osteopenia yuxtaarticular. Hemos dicho de que se activan macrófagos óseos, ¿no es cierto? Por TNF, por citoquinas, y ellos nos van a llevar a la osteopenia. Y esto es cómo se observa la osteopenia, ¿no? Alrededor de la articulación, por eso que se llama osteopenia yuxtaarticular o paraarticular. Los sitios más frecuentemente afectados son las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas, estas de acá, ¿ya? Hasta en el 91% de los casos, las muñecas, las rodillas, los hombros, en ese orden de presentación, tobillos y finalmente los pies. Existen dos articulaciones que son las caderas y los hombros, que también pueden afectarse, la glenohumeral y la articulación coxofemoral. Pero eso es bien difícil de evaluar, por eso es que nosotros tenemos un sistema de evaluación SM36, no entran estas articulaciones. ¿Por qué? Porque son articulaciones profundas y ahí es bien difícil evaluar la presencia de inflamación o de artritis, ¿ya? Entonces, hasta ahí hemos hablado sobre las afectaciones articulares. Ahora tenemos las manifestaciones extraarticulares. Entre las manifestaciones extraarticulares, lo que nosotros tenemos que preguntarle al paciente es si tiene ojo seco o boca seca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una de las más importantes, de repente no frecuente, pero sí es importante, es la presencia de ojo seco y boca seca. ¿Ya? Y ahí nosotros le llamamos, cuando tenemos ojo seco o boca seca, un síndrome de Sjögren, pero como es secundario a la artritis reumatoide, va a ser un síndrome de Sjögren secundario. ¿Ya? Y se caracteriza por la presencia de queratoconjuntivitis zika. ¿Ya? También podemos encontrar epiescleritis, ¿ya? O escleritis también. Cuando nosotros vemos escleritis o cuando el oftalmólogo ve escleritis, generalmente en estos casos el oftalmólogo los manda al reumatólogo a estos pacientes. Nosotros muchas veces tenemos que sospechar de artritis reumatoide porque una de las primeras causas de artritis reumatoide, o una de las únicas, es la escleritis, ¿ya? O la escleritis es causa pues de la artritis reumatoide. Entonces, y estos pacientes tienen que tener pues un tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque la queratoconjuntivitis zika puede evolucionar y de repente hasta ulcerarse, ¿no? Y hacerse una úlcera corneal. Imagínense, si yo tengo un paciente con artritis reumatoide de ojo seco y una úlcera corneal, pues
si quiero hacerle un trasplante, ahí no voy a poder, no voy a tener la posibilidad de que el trasplante pueda ser ayudado. Entonces acá tenemos nosotros una epiescleritis, como hay un eritema a este nivel, ya que una escleritis un poco más anterior. Ya, aquí hay una escleritis necrosante, fíjese como aquí hay una lesión importante, lo propio acá. Acá también esta esclera seguramente, la escleritis ha comenzado a adelgazarse, ya se llama escleromalacia y fíjense cómo se deja ver la uvea, ¿no? Esta zona de acá es la uvea. Ya, y acá tenemos una úlcera corneal. Otras manifestaciones extraarticulares son los nódulos reumatoides, que se presentan hasta el 30% de los pacientes. ¿Y qué es lo que pasa? Dentro del nódulo generalmente hay fenómenos vasculíticos. ¿Ya? Los pacientes que tienen nódulos reumatoides generalmente tienen factor reumatoide positivo. Y estos generalmente son asintomáticos. ¿Y dónde se localizan los nódulos? En los lugares de roce. ¿Qué es lo que nosotros rozamos? Rozamos codos, rozamos rodillas, antebrazos, ¿ya? En el tendón de Aquiles también, ¿no? Ahí también, pero también podemos tener nódulos reumatoides en otras localizaciones, corazón, por ejemplo, y si es cerca del sistema de conducción nos pueden dar arritmias, a nivel de la pleura, a nivel de las meninges, nos puede dar síndromes convulsivos, a nivel de la médula espinal, unos trastornos de la marcha en algunos casos. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta estos nódulos. ¿Ya? Otra manifestación extraarticular es una vasculitis. ¿Ya? Nosotros le llamamos vasculitis reumatoide. ¿Ya? ¿Por qué? Y la vasculitis reumatoide es una forma de vasculitis de vaso mediano. ¿Ya? Es una forma de vasculitis de vaso mediano. Cuando hablamos de vasculitis van a recordar esto seguramente. Y cuando hablemos de vaso mediano, pues ¿dónde se encuentra el vaso mediano? En los vasa nervorum, en la subdermis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos van a dar? Necrosis, úlceras, pioderma gangrenoso y en algunos casos púrpura, pero la púrpura es una manifestación de vaso pequeño. Entonces, en la vasculitis reumatoide hay una vasculitis a predominio de vaso mediano. Ya, a nivel del sistema nervioso central, mononeuritis múltiple, polineuritis o inclusive infartos viscerales. Pero esto ya es una manifestación de los pacientes que ya tienen larga data de la evolución de la enfermedad. Entonces aquí nosotros tenemos los famosos nódulos reumatoides, que fíjense cómo tenemos nódulos reumatoides, hay múltiples, ¿ya? Y cuando nosotros, como les digo, vemos pacientes con nódulos reumatoides, pues estos pacientes los catalogamos como severos y de repente somos más agresivos o esperamos otro tipo de complicaciones de la enfermedad. Otras manifestaciones de esta vasculitis, de la púrpura, fíjense, ya, esto es por compromiso de vaso pequeño, necrosis puntiforme, acá tengo necrosis digital, compromiso de vaso mediano, y las úlceras en las piernas, compromiso de vaso mediano. A nivel pleuropulmonar, también tenemos algunos tipos de manifestaciones, así como en muchas de las enfermedades difusas del tejido conectivo, podemos tener pleuritis con derrame pleural, fibrosis intersticial, hipertensión pulmonar, es raro, pero la podemos tener, ya, bronquiolitis obliterante, ya, esto se ha visto especialmente con el tratamiento de penicilamina, actualmente ya no lo utilizamos, ya, o los nódulos, esos nódulos reumatoides que les decía, y que esos nódulos en algún momento pueden llegar a cavitarse o inclusive producir neumotoras o fístulas, ya, y el compromiso pleuropulmonar en el síndrome de Kaplan, que les decía que el síndrome de Kaplan lo han definido como una artritis reumatoide más neumoconiosis, ya. Entonces esto se presentaba en los pacientes de mineros de socavón, pues. Entonces acá nosotros tenemos, fíjense como en la radiografía de tórax, yo veo los campos pulmonares, el derecho libre, pero acá yo veo un pequeño nódulo, entonces este es un nódulo reumatoide, pero acá también veo una efusión, fíjense cómo acá hay un borramiento del ángulo costofrénico izquierdo, ¿ya? Lo propio acá veo un síndrome de Kaplan, y fíjense cómo hay un infiltrado importante, ya por la neumoconiosis. En cuanto a las manifestaciones cardíacas,
lo que tenemos son las pericarditis. Gracias a Dios, las pericarditis para un paciente con artritis reumatoide no son un problema, puesto que se presentan no de manera frecuente, y si hay es una efusión escasa, ¿ya? De tal manera que la pericarditis especialmente se ha evaluado en autopsias. Miocarditis, eso sí es un problema. ¿Por qué? Porque el compromiso del miocardio pues es un problema severo, nos puede dar arritmias que pueden ser hasta mortales. Ya, la endocarditis, especialmente la que se afecta es la válvula mitral y aórtica, ¿ya? Y como les decía, pueden haber defectos en la conducción cuando se forman granulomas, ya sea por amiloidosis, o cuando cerca tenemos nódulos reumatoides, ¿ya? En algunos casos, estos granulomas o estos nódulos reumatoides pueden llegar a producir un bloqueo completo. También se han descrito en estos pacientes arteritis coronaria, especialmente en aquellos pacientes que cursan con vasculitis, pues, ¿ya? Y eso los puede llevar a un infarto agudo de miocardio. Dentro del punto de vista neurológico, tenemos las mononeuritis múltiples, ¿ya? Y estas mononeuritis múltiples, pues, generalmente son por vasculitis. Hemos dicho de que en la vasculitis reumatoide se afecta el vasa nervorum, y el vasa nervorum es un vaso de calibre mediano, y eso nos va a llevar a la mononeuritis múltiple. Pero también podemos tener problemas por compresión, ¿no? Esta mañana justamente con vuestros compañeros hablábamos un poco de mano, muñeca, y por ahí, como causa de túnel carpiano, me decían, pues, la artritis reumatoide, y aquí está, ¿no? Tienen mucha razón. En los casos por compresión, por alteración a nivel del túnel del carpo, por el compromiso de los huesos de la muñeca, pues puede haber síndrome del túnel del carpo, ¿ya? Pero también puede haber un síndrome del túnel del tarso, ¿ya? Y a nivel cervical, ¿no es cierto? Hemos dicho de que la articulación atlaxoide pueden alterarse esos ligamentos, y al momento de hacer la flexión, en vez de que el arco anterior vaya junto con la apófisis odontoides, pues el arco anterior va hacia adelante, la apófisis odontoides queda comprimiendo a la médula. Y por ahí nosotros tenemos el centro respiratorio, entonces fácilmente estos pacientes pueden tener un problema ahí severo. Por algún motivo, ¿ya? La artritis reumatoide no afecta al sistema nervioso central, por un caso, ¿ya? Entonces, si por ahí yo les pregunto, a ver, en el sistema nervioso, en el compromiso del sistema nervioso central, en artritis reumatoide, yo tengo convulsiones, es falso, ¿no? Eso no es, ¿ya? Otras manifestaciones también es la osteoporosis, ¿ya? Y la osteoporosis es multifactorial en el caso de la artritis reumatoide. Ustedes han visto de que en la artritis reumatoide comienza a producirse TNF, y el TNF puede estimular al macrófago, al macrófago del hueso, que se llama osteoclasto, y eso obviamente pues le aumenta la actividad, y eso me va a aumentar la resorción ósea, me va a llevar a osteoporosis. Pero el tratamiento también puede llevarme a osteoporosis. ¿Qué es lo que usamos en los pacientes? Ustedes van a ver que utilizamos corticoides, ¿ya? Diferentes formas de utilizar los corticoides, hay diferentes esquemas. Ya hay un estudio COBRA que utiliza altas dosis de corticoides, hay un COBRA modificado, hay otros que nosotros preferimos utilizar bajas dosis, todo depende del paciente. Todos los corticoides, pero también algunos DIMARS pueden llevar a osteoporosis, como el metotrexate, por ejemplo. Ya, el metotrexate también hay algunos estudios que dicen que sí puede llevar a osteoporosis. Y finalmente, como manifestación, el linfoma, ¿no? De células B. Hay unas formas de presentación, ya habíamos hablado, como el síndrome de Frelti, ¿ya? Y esta es una forma grave de presentarse de la artritis reumatoide, ¿ya? En estos pacientes que tienen síndrome de Frelti, pues se ha evidenciado la presencia de esplenomegalia, artritis, y estos pacientes, además de tener la esplenomegalia y artritis, hacen citopenias. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque como hacen citopenias, pues estos pacientes ya pueden tener propensión a hacer infecciones por gram positivos. Además, estos pacientes con síndrome de Felty pueden tener hiperpigmentación de miembros inferiores, úlceras, adenopatías o serositis también.
En cuanto a la nefropatía en los pacientes que tienen artritis reumatoide, estos pacientes pueden tener nefropatía por complejos inmunes. No nos olvidemos de que también tienen ellos complejos inmunes, ¿ya? Pero la mayor parte del compromiso renal es por el tratamiento, es por la cronicidad de la enfermedad. Los AINES pueden causar una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Compromiso tubulointersticial. ¿Ya? Eso también puede ser en la cronicidad por una amiloidosis secundaria, ¿ya? Y por fármacos también, ¿ya? Ahora, si yo tengo pacientes que tienen una vasculitis a predominio de vaso grande, o de vaso mediano, perdón, pues los vasos pequeños también podemos tener afectados, y ahí afectarse los vasos pequeños del riñón y producir una glomerulonefritis. Entonces, la nefropatía no solo en la artritis reumatoide, sino en el lupus, también puede ser por múltiples factores. Este es un algoritmo que les comentaba a vuestros compañeros que lo saqué de una revista de la Universidad Católica de Chile, no le he puesto la bibliografía, ¿ya? Entonces, esto es para un manejo del primer nivel. Yo tengo un paciente que, bueno, en algunos lugares van por consulta espontánea, a hacer un examen general, y otros van por obligados, pues, ¿no? Por un examen preventivo anual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una consulta y mi paciente me refiere dolor musculoesquelético? ¿Ya? O en el examen preventivo anual, pues el paciente me dice, doctor, ya de paso aprovecharé, me está doliendo las articulaciones. Entonces, lo primero que ustedes tendrían que hacer es determinar si este dolor musculoesquelético es articular o no es articular. Obviamente para eso va a estar su examen físico, ¿no? Y dentro del examen físico ustedes van a tener que mover la articulación. Si yo tengo una alteración a nivel de la movilidad activa, voy a pensar que puede ser no articular y articular. Pero ¿qué pasa si yo tengo una alteración a nivel de la movilidad pasiva? O sea, yo voy a ser el que le voy a mover el codo al paciente. Entonces, y si no puede, voy a decir, no, aquí hay un compromiso articular. Ahora, si yo tengo un compromiso articular, pues lo voy a examinar, ¿ya? Y voy a tener que buscar cosas sugerentes de artritis. ¿Cuáles son esos signos, síntomas sugerentes de artritis? La rigidez matutina, mayor de 1 hora. Si yo le toco la metacarpofalángica y le duele, si le toco las metatarsofalángicas y le duele, o inclusive las interfalángicas proximales y le duelen, ¿ya? O de repente voy a objetivar un aumento de volumen, una artritis al examen físico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a pedir una velocidad de sedimentación y una proteína C reactiva. Si están elevados, pues lo derivo al reumatólogo. ¿Ya? Hasta ahí ustedes le han ayudado mucho a vuestro paciente. Pero ¿qué pasa si yo tengo un problema no articular? Bueno, pues ya, chao. Su antiinflamatorio, su vaina, su reposo, su terapia física, y se acabó, ¿ya? Pero si yo tengo un articular y digo, pucha, que estoy en duda, entonces le digo que venga un control en unos 3 a 6 meses, ¿ya? Y le doy un tratamiento, pues, de atención primaria de la salud, ¿no? O sea, su naproxeno, su ibuprofeno para calmar sus dolores, y lo controlo en el lapso de 3 a 6 meses, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que tienen que hacer ustedes cuando estén en vuestros años de provincia, cuando estén en vuestros hospitales, postas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es esto, ¿ya? Y después ya, pues, el especialista se encargará del resto, ¿no? Salvo que algunos se animen por hacer la especialidad de reumatología, pues sí, ya lo tratan, ¿no? Hay patrones poco frecuentes de presentación, y ahí nosotros tenemos la enfermedad de Still. ¿Ya? ¿Y qué es la enfermedad de Still? Es así como la enfermedad de Still del niño, ¿no? En este caso el del adulto. Hay una poliartritis, ya con fiebre mayor de 39 grados y que generalmente dura más de 1 semana. Hay leucocitosis mayor de 10.000 con polimorfonucleares 80, o sea, desviación a la izquierda. Puede haber una erupción cutánea típica y artralgias mayor de 2 semanas. ¿Ya? Además puede haber dolor faríngeo, linfadenitis, esplenomegalia, TGA, TGP,
factor reumatoide negativos. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque fácilmente estos casos pueden confundirse con un proceso infeccioso, y algunas veces le ponemos, ¿no? Proceso infeccioso foco oculto. No está de más pensar en una enfermedad de Still del adulto, ¿ya? En el Hospital Lorena hemos tenido Still del adulto, ¿ya? Y fíjense cómo característicamente el factor reumatoide y el ANA salen negativos. Tenemos artralgias, por ahí podemos tener artritis en el del Hospital Lorena, por ahí hubo una artritis de rodilla, la rodilla como que no nos definía muy bien artritis reumatoide, pero lo catalogamos como enfermedad de Still del adulto, lo manejamos con corticoides y mejoró el paciente. El patrón de inicio palindrómico. ¿Ya? Generalmente el patrón de inicio palindrómico es un inicio en una articulación, ¿ya? O es migratorio, y según el paciente va avanzando en el tiempo, pues las articulaciones van mejorando en el orden en el que aparecieron, pues, ¿no? Si se me hinchó la rodilla, después el tobillo, después el otro tobillo y después la otra rodilla, igualito, ¿no? La primera que se me hinchó comienza a mejorar, después el tobillo, después el otro tobillo, al final la rodilla, y se acabó todo. Estos pacientes generalmente pues tienen esa suerte, ¿no? No hay secuela y muchas veces el paciente se olvida del asunto. ¿Qué exámenes vamos a pedirle a nuestros pacientes? Pues vamos a pedirles un hemograma. En el hemograma podemos ver una anemia normocítica, normocrómica, eso por enfermedad crónica, ustedes ya bien lo saben, pero también podemos encontrar leucocitosis, ¿no? ¿Por qué? Porque no se olviden de que estamos frente a un proceso inflamatorio sistémico, ¿ya? Y la trombocitosis también, ¿ya? No nos olvidemos de que los trombocitos en estos casos actúan como reactantes de fase aguda, ¿ya? Entonces, si yo tengo una duda entre la BCG y la PCR, algunas veces me reportan a mí PCR normal o por ahí una elevación rara, la BCG alta, entonces yo digo, ¿será, no será? Pues veo los trombocitos y si los trombocitos están elevados, pues digo, no, esto más va para un proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces nunca se olviden cuando vean trombocitos, pues piensan en inflamación sistémica. Podemos ver también leucopenia, especialmente en el síndrome de Felty. Ustedes han visto que el síndrome de Felty es la asociación de leucopenia, artritis y esplenomegalia. ¿Ya? Veía unos exámenes de ENAN y había una pregunta sobre síndrome de Felty. Por eso es que ahora, por eso es que siempre tienen que tener en cuenta. Ya puede haber linfocitosis también, no nos olvidemos de que los linfocitos son los que están autorreactivos, están multiplicándose, ¿ya? Y nunca debemos de dejar de pensar que si esos linfocitos aumentan mucho, pues estamos frente a una leucemia linfoide crónica, ¿ya? O un linfoma de células B también tenemos que tener en cuenta siempre en estos pacientes, especialmente cuando son de evolución crónica. En algunos casos podemos encontrar eosinofilia, y si tenemos eosinofilia, pues lo que hace la eosinofilia en estos pacientes es decir, este paciente tiene mal pronóstico. En cuanto a la analítica general, estos son los exámenes, el hemograma. También podemos pedirle reactantes de fase aguda, ya ustedes saben, conocen muy bien, los reactantes de fase aguda es la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva. Tenemos por ahí, esto ya a manera de conocimiento general, la celuloplasmina, la lactoglobina y las alfa-globulinas, como también reactantes de fase aguda, ¿ya? Pero bueno, eso es para conocimiento. Ya las plaquetas también. Si hay posibilidad de hacerle una artrocentesis a estos pacientes y hacer un estudio líquido sinovial, pues vamos a encontrar un líquido sinovial tipo 2, o sea, inflamatorio. Generalmente es turbio, viscoso, con células, con leucocitos mayor de 2.000, menos de 50.000, que eso es lo que hemos dicho, ¿ya? Y un predominio de polimorfonucleares, pero menos de 75%, ustedes ya lo saben. Ahí falta el 5, ¿ya? Vamos a arreglar eso, ¿ya? También le tenemos que pedir a nuestros pacientes glucosa. No nos olvidemos de que es importante conocer la glucosa en estos pacientes porque vamos a utilizar corticoides, ¿ya? A dosis indiferente, de repente le vamos a dar 30 miligramos, 20, 10, yo utilizo 7.5, 10, máximo 15, pero hay otros colegas que utilizan más de repente. Entonces, para eso tenemos que tener nosotros una glucosa basal para no descompensar al paciente en el caso de que tenga hiperglicemia.
¿ya? Creatinina, urea, perfil hepático para evaluar compromiso sistémico, ya todo esto es para evaluar compromiso sistémico, o ¿por qué? Porque voy a utilizar medicamentos que son hepatotóxicos, y si yo tengo una hepatotoxicidad o un hígado que no esté bien, pues voy a limitarme en el uso de esos medicamentos. El perfil lipídico es importante porque especialmente LDL se ha asociado a un estado proinflamatorio, y que muchas veces estos pacientes que tienen alteraciones en el perfil lipídico pues no mejoran fácilmente, ¿ya? Y finalmente el examen completo de orina, ¿no? El examen completo de orina, ¿por qué? Porque a pesar de que yo puedo estar sospechando de una artritis reumatoide, pues no voy a dejar de pensar en otras enfermedades que tengan compromiso renal, como en el lupus, por ejemplo, ¿ya? O que haya compromiso renal en la artritis reumatoide y que yo lo pueda manejar tal vez. Y llegamos a lo que no, a lo que generalmente pedimos, ¿no? El factor reumatoide. Ay, a todos nos gusta pedir factor reumatoide, ¿no? Ojo que si no tengo clínica suficiente, como acá, pues fíjense como acá yo no le pido factor reumatoide, porque todavía no estoy seguro. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces le pedimos factor reumatoide sin tener compromiso articular, y el paciente, pues, imagínate el calvario que va a sufrir al saber que, entre comillas, tiene una enfermedad articular y que al final se puede deformar, ¿ya? Entonces, ¿qué es el factor reumatoide? Es un autoanticuerpo contra la fracción FC de la inmunoglobulina G. Tenemos una IgG frente a una IgG, una IgM ante una IgG y una IgA ante una IgG. Entonces, el factor reumatoide generalmente es una inmunoglobulina G contra la fracción FC de la inmunoglobulina G. Una M contra una G. A eso, ¿ya? ¿Por qué les pongo esto acá? Porque podemos tener otro tipo de factores reumatoides, ¿ya? Tiene una sensibilidad de 75% y una especificidad que no es tan alta como la del péptido cíclico citrulinado, pero que puede llegar a 70, 75, y en algunos casos hasta el 90%, en algunas series, ¿ya? Pero generalmente son 75%, ¿ya? No nos tenemos que olvidar que el 5% de los pacientes sanos pueden tener factor reumatoide positivo, ya sin tener AR, ya, o el 15% de los pacientes de más de 65 años, también, ¿ya? El factor reumatoide no sirve de screening por un caso, no sirve de screening, ¿ya? Tampoco de seguimiento. O sea, yo le pido al paciente, si mi paciente ya tiene artritis reumatoide, ya yo no tengo por qué estar pidiéndole cada rato factor reumatoide. Peor si le veo cambios crónicos, o sea, algunas deformaciones en las manos, ya no le hagamos gastar dinero a ese paciente. Ya, si ya yo dije, este paciente tiene artritis reumatoide, o ustedes le evidencian dedos en martillo, o hallus valgus en los pies, porque ustedes tienen que examinar pies también, ¿no? Dedos en ráfaga, butonero, cuello de cisne, dedos en seta, etcétera. Entonces a ese paciente ya, pues ya no tiene sentido pedirle factor reumatoide. ¿Ya? ¿Por qué? Porque inicialmente ya se lo pedí, pero inicialmente sí me sirvió. ¿Y cómo me sirvió? Como pronóstico. Implica que si yo tengo altas dosis, altos valores de factor reumatoide, esos altos valores de factor reumatoide a mí me dicen, este paciente es más severo. Trátalo agresivamente, contrólalo mejor. Más seguido de repente. ¿Ya? Y como habíamos dicho, casi pues el factor reumatoide es positivo en el 100% de los pacientes que tienen vasculitis y nódulos subcutáneos. Pero existen otras enfermedades también que pueden tener factor reumatoide, como las otras enfermedades difusas del tejido conectivo, el lupus, la esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo y el Sjögren, ¿ya? Especialmente el Sjögren es la que sí tiene factor reumatoide positivo, ¿ya? Como les decía a sus compañeros en la mañana, en el síndrome de Sjögren, si yo veo que el factor reumatoide que tenía títulos altos comienza a bajar, ahí sí paremos las orejas. ¿Por qué? Porque el factor reumatoide puede ser indicio de que en el síndrome de Sjögren se está complicando con un linfoma, ¿ya? Nada más en esos casos, ¿ya? Fíjense cómo existen otros procesos no reumatológicos
porque estos son reumatológicos, no reumatológicos que pueden cursar con factor reumatoide positivo. Por ejemplo, el SIDA, la mononucleosis infecciosa, la hepatitis H, B y C, la gripe, el parvovirus, la rubiola, ¿ya? Inclusive, después de algunas vacunaciones, pueden producir títulos elevados ya de factor reumatoide y de anticuerpos antivirales, ¿no? Ya que se pueden confundir con factor reumatoide. Las infecciones parasitarias también, fíjense como la tripanosomiasis, el calasar, paludismo, esquistosomiasis, filariasis, etcétera, pueden producir, pueden producir factor reumatoide positivo. La tuberculosis, la lepra, el pian, la sífilis, la brucelosis también, la salmonelosis también. Inclusive en algunos casos de endocarditis bacteriana subaguda también, ¿ya? Pueden haber elevaciones de factor reumatoide. En la fibrosis pulmonar, ¿ya? En neoplasias, ¿ya? Muchas neoplasias también cursan con factor reumatoide positivo, especialmente después de que estos pacientes han recibido radioterapia y quimioterapia, ¿ya? Y otros estados hiperglobulinémicos, como dice aquí, ¿ya? Lo importante es que en algunos casos de crioglulinemia, hepatopatía crónica, sarcoidosis, etcétera. O sea, fíjense cómo la cantidad de entidades que se asocian con factor reumatoide positivo. Pero ahí no queda todo. Hemos dicho que en la población sana también hasta el 5% pueden tener títulos bajos, ¿ya? Y la edad también es factor importante. Cuanto más edad yo tengo, más probabilidad de que tenga factor reumatoide sin tener la enfermedad, ¿ya? Como les decía, en los mayores de 65 años, hasta el 15% de los pacientes pueden tener factor reumatoide positivo sin necesidad de tener la enfermedad. Otros exámenes son los péptidos cíclicos citrulinados, ¿ya? O el anti-CCP, antipéptido cíclico citrulinado, o anticitrulina también, ¿ya? Y tiene una sensibilidad similar al factor reumatoide, pero esta sensibilidad mejora cuando yo tengo ya, primero que tiene la misma sensibilidad, pero es más específico que el factor reumatoide para el diagnóstico o para la artritis reumatoide, ¿ya? Ahora, cuando yo sumo péptido cíclico, anti-CCP y factor reumatoide, y ambos son positivos, pues la especificidad es el 100%. Que yo tenga los dos marcadores positivos, pues yo digo, sí, este paciente tiene artritis reumatoide, ¿ya? También podemos pedirle anticuerpos antinucleares. Peor, si por ahí tengo un indicio de compromiso renal o compromiso extraarticular. Ya, no nos olvidemos de que ya yo tengo un paciente con artritis reumatoide, pues ese paciente puede en algún momento virar. Por eso es que generalmente les pedimos anticuerpos antinucleares, ¿ya? Y en el 30% pueden salir positivos, pero a títulos bajos. También le pedimos a los pacientes radiografía. Nosotros le pedimos radiografía comparativa de manos y hemos visto ya una radiografía comparativa y hemos visto que podemos tener osteopenia yuxtaarticular, algunas erosiones, ¿ya? Como les decía, las erosiones son indicio de mal pronóstico cuando se presentan de manera precoz, así como en este caso, miren, la articulación está normal y ya yo tengo erosiones. ¿Ya? También podemos ver luxaciones, subluxaciones. Al inicio de la enfermedad, la radiografía puede ser normal. Por lo tanto, ya pues para el que tiene plata o para el que tiene algún seguro, se le puede pedir una resonancia magnética. También le podemos pedir ecografía a estos pacientes. ¿Y qué vamos a ver en la ecografía? En la ecografía nosotros podemos detectar procesos inflamatorios de la membrana sinovial, ya, especialmente utilizando un método, un artefacto que se llama el Power Doppler, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver esa neovascularización de la membrana sinovial, ¿ya? También podemos ver con la ecografía algunas erosiones, ¿ya? Como vemos acá, ¿no? Entonces acá vemos una efusión, vemos efusiones, pero acá yo veo, fíjense, una erosión.
una erosión. Ya, pues digo, aquí yo tengo una erosión. O con el Power Doppler yo veo actividad, ¿no? O sea, por la neovascularización van a ver que van a soplar. Esto yo no debería ver, pero veo, ¿no? Peor acá, fíjense, ¿no? Entonces yo digo, a nivel de esta erosión, porque esta es la misma, estoy viendo actividad de enfermedad. Digo, sí, esto es una artritis inflamatoria. Nosotros basamos nuestro diagnóstico en nuestros criterios de clasificación. Ya estos son los criterios de clasificación que actualmente estamos manejando, son ya desde 2010, o sea, hace 10 años, como que ya son antiguitos. Ya, entonces, ¿a quién nosotros le aplicamos estos criterios? A aquellos pacientes que tengan clínica de sinovitis o artritis. Hablar de sinovitis o artritis es lo mismo, ¿ya? Entonces, si yo veo hinchazón articular, pues digo, aquí hay una sinovitis y ellos sí son susceptibles de ser sometidos a estos criterios. Para utilizar esta tabla, pues nosotros tenemos dos involucros, ¿no? Perdón, cuatro parámetros. El involucro articular, ya, que me define el compromiso de pequeñas y grandes articulaciones. Acá ustedes tienen la fórmula, más de 10 articulaciones, al menos de las 10, una pequeña, pues 5 puntos, por ejemplo, ¿ya? De 2 a 10 articulaciones medianas o grandes, un punto. Una articulación mediana o grande, o sea, un tobillo y una rodilla, no me da ningún punto, me deja en la duda. En cuanto a la serología, que es otro punto importante, pues ahí hablamos de anti-CCP y factor reumatoide. Al menos uno positivo a título bajo, 2%, y al menos uno positivo, o sea, ya sea el factor reumatoide o el anti-CCP, a título alto, 3 puntos. ¿A qué le llamamos nosotros título bajo? Título alto. Título alto le llamamos cuando tenemos un valor más de 3 veces el valor normal de referencia. Por ejemplo, a mí me dicen mi referencia es hasta 14, y yo tengo 100, no, es más de 3 veces. Pero si yo tengo 28, es menos, eso es título bajo. ¿Ya? En cuanto a la duración de la sinovitis, y por eso es que les decía que era importante saber la cronicidad, pues menos de 6 semanas, o sea, agudo, 0 puntos, más de 6 semanas, crónico, 1 punto. Y en relación a los reactantes de fase aguda, si los reactantes de fase aguda están normales, 0 puntos, o si están elevados, 1 punto, cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo tengo un paciente que tiene 2 articulaciones hinchadas, le pongo 1 punto, por ahí tiene un título alto, son 4 puntos, de repente esas articulaciones están 8 semanas, ya tengo otro punto, y le pido un perfil inflamatorio y también está elevado. Entonces yo digo 1 más 1 más 3 son 5, y 1 de mis 2 o 3 articulaciones, 1 más son 6. Porque mis criterios me dicen de que para hacer el diagnóstico yo debo tener al menos 6 puntos de los 10 posibles para hacer diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto me facilita a mí. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, 3 articulaciones pequeñas, hinchadas, ¿ya? 2 puntos. Tengo títulos altos, 5 puntos. Y velocidad de segmentación proteína C reactiva, 1 punto. Entonces ya son 6 puntos, ya no necesito, y de repente eso se me hinchó en una semana. Entonces yo le estoy haciendo un diagnóstico temprano y puedo estar interviniendo de manera adecuada. Esa es la importancia de estos criterios, ¿ya? Porque es importante el diagnóstico temprano de la enfermedad para no llegar a estos estadios tardíos, ¿ya? O sea, no llegar tarde a la enfermedad, porque aquí ya no se tiene nada que hacer. Acá, de repente, si ya comenzó a hacer deformaciones, va a evolucionar acá, ¿ya? Y si yo intervengo bien, pero si tenía que llegar en 2 años, va a llegar en 3 años. Pero dicen que cuando ya comenzaron las deformidades, ya es bien difícil que uno las pueda parar, las puede enlentecer, sí, pero ya no evitar, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hablando de cambios, pues la inflamación y el dolor pueden irse en el tiempo, inclusive sin tratamiento. En cambio, los cambios radiográficos, o sea, estas erosiones, estas alteraciones de la articulación, generalmente son evolutivos, ¿ya? Junto con la discapacidad, ¿ya? Entonces, para nosotros lo más importante es la intervención temprana para evitar esta evolución hacia la discapacidad, que es lo que nos interesa, ¿no? Nosotros no queremos ver ya pacientes en silla de ruedas
o que no puedan hacer sus cosas de manera adecuada. Queremos ver pacientes así, que con esta mano hagan de todo, así como sus manos, ¿no? Que pueden escribir, pueden hacer muchas cosas, igualito queremos que estos pacientes sean. Bien, y para finalizar en cuanto al tratamiento, nosotros tenemos objetivos del tratamiento. Primero, aliviar el dolor. Obviamente es un paciente que viene todo hinchado, con mucho dolor, ¿ya? Entonces aliviamos el dolor y vamos a bajar la inflamación. Pero también tenemos que proteger estructuras articulares para que no se desgasten, no se lastimen, ¿ya? Para mantener la función, para que ese paciente siga haciendo su actividad normal y sus actividades de la vida diaria sean pues totalmente plenas. Y el control de la afectación diseminada, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Para eso nosotros tenemos algunas medidas generales. Primero es hablar con el paciente, ¿ya? Primero hablar con el paciente, decirle que es una enfermedad que, bueno, pues es una enfermedad crónica, por lo tanto requiere tratamiento crónico, pero si nosotros y ellos colaboran y nosotros intervenimos, pues eso va a tener buen fin, ¿ya? Y sobre el tratamiento también, porque hay pacientes que, ¡ay, tanta pastilla, doctor! ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces le damos 6, 7 pastillas a la vez, 8 pastillas, ¿ya? Pero de todas, algunas son para el tratamiento y otras son para que estas pastillas no le hagan daño. Entonces, eso hay que decirle al paciente. Hay que decirle al paciente que va a utilizar DMARD, drogas modificadoras de la enfermedad, y que se llaman modificadoras de la enfermedad odaral porque son de acción lenta, que las primeras tomas, de repente, el paciente no va a sentir nada. Es más, si toma sus 6 metotrexates, el paciente no va a sentir ningún beneficio. El beneficio lo va a ver después, porque esas no son para el dolor, no son para la inflamación. Porque fácilmente los pacientes, si yo le doy un metotrexate y una prednisona y no tiene plata, el paciente se va a comprar la prednisona y va a dejar el metotrexate. Porque al tomar el metotrexate, al día siguiente va a ser igual. Pero si toma la prednisona, al día siguiente va a estar tranquilo. Entonces el paciente, ¿qué va a pensar? En su lógica va a decir, ¿para qué tomo el metotrexate si no me hace nada? ¿Ya? Hay que hacer modificaciones oportunas en el tratamiento, ¿no es cierto? Al paciente le tenemos que decir que haga reposo, especialmente en fases de la enfermedad, cuando la enfermedad está activa. Obviamente, pues a ver, si yo estoy con dolor, hinchazón, inflamación, voy a ir a hacer terapia física, imposible, ¿no? Algunas veces algunos colegas lo indican, ¿no? Quieren hacer terapia física cuando el paciente está con las articulaciones hinchadas y no, eso no debe ser. Los ejercicios sí tiene que hacerlos después cuando ya esté más tranquilo. ¿Para qué? Para mantener la fuerza muscular y para tener también buena movilidad de las articulaciones. Y finalmente la dieta, no nos olvidemos, ¿no? La dieta, y acá la dieta que se recomienda pues son la dieta con ácidos poliinsaturados, omegas. O sea, la que mejor dieta se ha asociado a un beneficio de la artritis reumatoide son las dietas mediterráneas. Aceite de oliva, vegetales, pescado. ¿Por qué? Porque tienen omega 3. Algunos otros productos que puedan conocer los pacientes, como la cúrcuma, ¿ya? Disminuir el consumo de grasas, disminuir el consumo de carnes, disminuir, yo no estoy diciendo dejar, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque algunas veces esas proteínas como tienen alto peso molecular, pues pueden, al ser absorbidas y pasar al torrente sanguíneo, pueden estimular el sistema inmunológico, ¿ya? Evitar el cigarro, evitar que, bueno, en relación al café, pues dice que no puede tomar normal, sus bebidas también, aunque dice que por ahí leía que el alcoholismo, o el alcohol favorece, ¿no? Favorece a la enfermedad, o sea, hace que no esté mejor, pero bueno, no lo vamos a volver alcohólico al paciente, ¿no? Ya en cuanto al tratamiento medicamentoso, porque esto es un tratamiento general, no es medicamentoso, lo primero que utilizamos nosotros son los antiinflamatorios, ¿ya? Entonces, ¿para qué son los antiinflamatorios? Son para calmar síntomas. Ahí tenemos nosotros dos, ustedes ya lo saben bien, los COX-1, por ejemplo, naproxeno, ibuprofeno, meloxicam, ¿ya? Y cuando utilizamos los COX-1, pues tenemos que proteger el estómago. ¿Por qué? Porque son gastrolesivos, ¿ya? Y también tenemos que hacer evaluar al paciente con un cardiólogo porque también pueden tener cardiotoxicidad, ¿ya? ¿Son bastante eficaces? Sí, son bastante eficaces. Nosotros los utilizamos, sí,
bien. El ibuprofeno, de repente, de todos los que ustedes están viendo, y el meloxicam son los menos gastrolesivos. Por lo tanto, si yo le doy a un paciente ibuprofeno, por ejemplo, y se lo voy a dar por 1 o 2 meses, pues voy a proteger el estómago con un IBP, con omeprazol. Con un omeprazol está bien, ¿no? Entonces, fíjense, ahí yo tengo 2 medicamentos. Uno para, para, para la enfermedad, para calmar los síntomas, y el otro para evitar de que el antiinflamatorio me haga daño. También tenemos los COX-2, ahí tenemos, ¿cómo se llama? El celecoxib y el etoricoxib. La actividad es tan igual, la eficacia es tan igual como los COX-1, ¿ya? ¿En qué se diferencia entonces? En que tiene menos morbilidad digestiva y tiene menos cardiotoxicidad. A pesar de que se ha dicho que el celecoxib podría tener, pues no se evidencia y por eso es que siguen en el mercado. ¿Ya? Entonces, a estos pacientes, igual, si toma un COX-2, bueno, lo dejo tranquilo, pero si toma un COX-1, gastroprotección, ¿ya? Y si es hipertenso, pues le refuerzo o le controlo la presión arterial. El segundo grupo de medicamentos son los corticoides, ¿ya? Y los corticoides también se han utilizado como modificadores de la enfermedad. Dice que ayudan mucho. Había un estudio en donde decían de que los pacientes que tomaban corticoides, pues hacían menos erosiones. Ya, por eso es que algunos prefieren no. Generalmente se utilizan dosis bajas, a pesar de que hay muchos esquemas que han llegado a utilizar, como el de Martin Boers, por ejemplo. El estudio cobra 30 miligramos por una temporada y después van bajando poco a poco, ¿no? O 60 miligramos inclusive, ¿ya? Entonces, pero bueno, esos son esquemas según viendo la actividad del paciente, ¿no? Pueden usar 20, 30, 10, 15, ¿ya? Lo bueno es que a dosis bajas como de 7.5, que son dosis fisiológicas, pues estos pacientes pueden responder de manera adecuada, ¿ya? Si nosotros tenemos casos severos, de repente va a ser necesario hasta ponerles unos mini pulsos, 250 miligramos de prednisolona o 500, qué sé yo, ¿ya? A los pacientes que les demos corticoides, vamos a tener que darles además un suplemento de calcio más vitamina D para evitar lo que hemos hablado ya antes, ¿no? La osteoporosis. Entonces, fíjense, ya tengo yo un AINE, un corticoide que le estoy dando a mi paciente, más su calcio y su omeprazol. Ya son 4 medicamentos, de los cuales solo 2 son para tratar la enfermedad y los otros 2 para cuidar a ese organismo, ¿ya? Y finalmente, los modificadores de la enfermedad, ¿ya? Estas drogas modificadoras de la enfermedad, pues ahí tenemos los DARMES y la terapia biológica. ¿Qué significa DARMES? Drogas antirreumáticas modificadoras de enfermedad. Se pueden dar como terapia única o como terapia combinada, ¿ya? Ahí tenemos como terapia única el metotrexate a la cabeza, uno de los mejores, la leflunomida y la hidroxicloroquina, pero la hidroxicloroquina, como que es de segunda línea, se utiliza para ayudar al metotrexate, y últimamente algunos dicen, no, pues ¿para qué le das, no? Aparte que no hay, ¿por qué? Porque ya se lo han consumido los que tienen COVID. Ya, en cuanto a la terapia combinada, pues uno puede utilizar terapia doble, y hemos dicho metotrexate hidroxicloroquina o metotrexate leflunomida, o una terapia triple, ¿no? Metotrexate, sulfasalazina, hidroxicloroquina, que era la terapia triple, que bueno, ya yo la verdad no la he visto usar, nunca la he usado, ya yo he llegado a esta terapia doble. Los DARMES nuevos que tenemos el tofacitinib, y ahí falta el baricitinib, ya que son unos medicamentos modificadores de enfermedad que van contra las janusquinasa. Los glucocorticoides que hemos dicho, que generalmente se utilizan combinados a los DARMES, apoyan como modificadores de la enfermedad. Los ponemos al último como información. Y lo que más nos gusta, ¿no? La terapia biológica. En cuanto a la terapia biológica, ahí nosotros tenemos los antagonistas del factor de necrosis tumoral, los famosos anti-TNF, ¿ya? Y a la cabeza el etanercept, ¿no? Ese fue uno de los primeros que salió al mercado. Después le sigue el adalimumab, el infliximab, el certolizumab y actualmente el golimumab. Todos son anti-TNFs, ¿ya? Después tenemos los moduladores de la coestimulación de las células T, como el abatacept, los que actúan a través de la depresión, los anti-CD20, el rituximab, antagonista de la interleuquina 6, el tocilizumab, y un antagonista de la interleuquina 1 como anakinra. ¿Ya? Esto es igual como para información.
para la artritis, solo son 3, ¿de acuerdo? ¿Ya? También el metotrexato puede causar hepatopatía, anemias, por lo tanto, como dicen, para prevenir hay que administrarlo con ácido fólico, ¿ya? Y cada cierto tiempo hacerle pues un perfil hepático, ¿ya? Lo propio de la leflunomida, ¿no? La leflunomida es una de segunda línea, o sea, primero utiliza metotrexato y después ya la leflunomida, ¿ya? Y la leflunomida tiene el problema que también es hepatotóxico, pues, ¿no? Pero, ¿cómo sabemos? A través de los exámenes periódicos de TG o TGP. Si por ahí yo veo elevaciones, pues puedo suspenderlo, ¿no? Otros medicamentos que se utilizan son la hidroxicloroquina y la cloroquina. Ustedes saben que pues la hidroxicloroquina tiene muchas bondades, ¿ya? Y la sulfasalacina, que por su precio y por su escasez, pues ya por lo menos yo casi no la utilizo. Más que sí la he utilizado, pero a las espondiloartritis, en la espondilitis anquilosante, ¿ya? Otro medicamento bueno que yo creo que es importante que sepan es la satioprina, porque a veces puede ser una alternativa al metotrexate cuando el metotrexate o la leflunomida no van bien, ¿ya? La ciclosporina, que alguna vez le he usado, bloquea la interleuquina 2 y las citoquinas TH1, el tacrolimus, ¿ya? Y como les decía, los relativamente nuevos DARMES, ¿no? Los inhibidores de la cianusquinasa, como el tofacitinib y el baricitinib, ¿ya? Entonces, esto solamente es un listado que ya tienen por acción, ¿ya? Lo primero que yo utilizo, según recomendaciones, son los anti-TNFs, y si por ahí fallan los anti-TNF, pues voy a utilizar a unas alternativas, como ya habíamos dicho, ¿no? Anakinra, rituximab, abatacept, canakinumab, ustekinumab, ¿ya? Y el tocilizumab. Hay otro que es el secukinumab, que bloquea interleuquina 17, pero bueno, ese no se utiliza en artritis reumatoide porque interleuquina 17 como que no interviene mucho en la enfermedad, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Creo que ya no. Bueno, entonces,